Hola, mi nombre es María Mercedes Serrano Mañón y mis compañeros y yo hemos escogido el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso secundario a tumor cerebeloso. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es integrar toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. Este síndrome es también conocido como el síndrome de Edge-Mahan, que es una afección que se deriva de las lesiones en el cerebelo del cerebro. Se refiere a una constelación de déficit en los dominios cognitivos, como son la función ejecutiva, la cognición espacial, el lenguaje y el afecto resultante del daño al cerebelo. Todas estas deficiencias cognitivas resultan en una disminución general de la función intelectual. Este síndrome, por tanto, desafía la visión tradicional de que el cerebelo es responsable únicamente de la regulación de las funciones motoras. Entre sus signos y síntomas se ha descrito tanto en adultos como en niños. Las manifestaciones pueden variar de forma individual, reflejando la ubicación precisa de la lesión en el cerebelo. Informaron que los pacientes con lesiones aisladas en el cerebelo pueden demostrar distracción, hiperactividad, falta de empatía, pensamiento ilógico y comportamientos rumiantes y obsesivos, entre otros. Como dato curioso, se ha sugerido que las lesiones en el cerebelo pueden ser responsables de ciertas características de algunos trastornos psiquiátricos, como es el caso de la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, el TDAH, la dislexia del desarrollo, el síndrome de Down y el síndrome de X frágil. En cuanto a sus causas, podemos nombrar la agenesia cerebelosa, la displasia, hipoplasia, incluso algunas enfermedades neurodegenerativas, entre otros. Las causas influyen también en niños con lesiones prenatales y postnatales tempranas o de desarrollo. En estos casos hay lesiones del cerebelo que resultan en déficit cognitivos y afectivos. La gravedad de este síndrome varía según el sitio y la extensión de la lesión. La anatomía del cerebelo hace referencia a que el mapeo del cerebro ha demostrado que la información sensoriomotora, motora y somatosensorial se procesa en el lóbulo anterior, específicamente los lóbulos 5, 6 y 8AB, y en el lóbulo posterior, que es responsable de las funciones cognitivas y emocionales, y el lóbulo 7, que incluye el vermis de la línea media en las partes hemisféricas del lóbulo 7A y 7B. Esto explica por qué este síndrome ocurre con daño al lóbulo posterior. Hacemos referencia al estudio de Levinson en el que encontraron que los niños con este síndrome mostraron una correlación positiva entre el daño al vermis de la línea media y las deficiencias en el afecto. Hola, muy buenas, me llamo Pedro Guajardo, soy alumno de Psicología de la UAL y voy a hablar de un caso clínico en particular. Es un paciente de 16 años con antecedentes de cuando tenía 16 meses de una epilepsia mioclónica al ruido, que fue tratado con ácido valproico durante 10 meses. A los 7 años fue diagnosticado con TDAH. En la entrevista, el sujeto mostró criterios de TDAH combinado. También se aprecia un carácter rígido, falta de flexibilidad, apatía, escasa reactividad emocional, por lo que a través del cuestionario de comunicación social se descartó el trastorno de espectro autista. Y se inició un tratamiento con metilfenidato al cual respondió adecuadamente. A los 9 años de edad se hizo una resonancia magnética por su falta de coordinación en los movimientos alternativos de la marcha y deficiencias en la motricidad fina. La resonancia magnética y la exploración física de la motricidad evidenciaron una leve atrofia de vermis cerebeloso. A los 16 años, después de repetir la prueba, sigue exactamente igual. En la exploración psicopatológica se destacó la apatía, la falta de reactividad emocional y expresividad facial, un discurso poco fluido y pobre de contenido. Presenta deficiencias de lectura para su edad, aunque se descarta un posible trastorno afectivo. Se amplió el estudio con la administración de una batería neuropsicológica, gracias a diferentes pruebas como la escala de inteligencia de Wechsler para niños, el test A o la escala de razonamiento perceptivo. Todas estas pruebas nos indican que el sujeto en el razonamiento perceptivo por debajo del nivel límite de la normalidad. Presenta deficiencias en la velocidad de procesamiento psicomotor y como conclusión el sujeto presenta sintomatología afectiva cognitiva, deficiencias visoespaciales, trastorno del lenguaje y TDAH, asociados a una lesión de vermis. Todo ello es compatible con el síndrome cognitivo afectivo cerebeloso.
Hola, yo soy Alba María Gómez Ruiz y vamos a hablar de los posibles elementos de evaluación junto con sus posibles resultados. Entre los test que se les puede pasar a estos pacientes hemos querido destacar 5 en la escala de inteligencia de Wechsler para niños, con un posible resultado que estaría dentro de los límites normales y con un razonamiento perceptivo por debajo de la normalidad. La figura compleja de Rey-Osterriez, con posibles deficiencias en la codificación y la recuperación de la información visual y de la orientación visoespacial. La escala de memoria, también de Wechsler, con un posible resultado normativo pero bajo o deficiente. El Train Making Test, con posibles deficiencias en la velocidad del procesamiento psicomotor, y una evaluación cognitiva de Montreal, en este caso un test de memoria episódica, el test MoCA, con posibles deficiencias y dificultades tanto en memoria como en lenguaje o visoespaciales. Junto con los posibles tratamientos, nos hemos decantado por dos medicamentos. Dos de los tratamientos serían un tratamiento de terapia cognitiva conductual, puesto que nos parece interesante porque serviría sobre todo para sensibilizar al paciente sobre los problemas cognitivos y también ayudarlo y para aliviar algunos de sus síntomas motores. Y no podía faltar la estimulación magnética transcraneal, que creemos que es muy importante y se ha propuesto como un posible tratamiento, sobre todo de estos trastornos psiquiátricos que son más bien en el cerebelo. Y dos tipos de medicina, que una sería la bromocriptina, un agonista directo de los receptores de dopamina D2, que ayudaría con déficit en las funciones ejecutivas y en habilidades de aprendizaje, y el metilfenidato, que ayudaría con los déficits de atención e inhibición. Es cierto que habría que llevar a cabo más estudios longitudinales para determinar sobre todo los efectos a largo plazo de estos casos. Una forma de hacerlo es posiblemente estudiando la hemorragia cerebelosa que le ocurre a estos pacientes en la mayoría de los casos durante la infancia. Aquí hemos querido destacar un tipo de test que podrían hacer los pacientes con estos tipos de déficit. Y como inclusión de las nuevas tecnologías nos ha parecido muy interesante 3 aplicaciones que son gratuitas y están a la base de cualquiera, como son NeuroApp y SyncroLab. Estas aplicaciones son caracterizadas porque tienen una amplia variedad de recursos y materiales disponibles y permitiría a los profesionales crear sesiones personalizadas adaptadas a las necesidades de cada paciente. Y Cognifit, que a su vez, como las dos anteriores, es muy parecida, pero tiene la diferencia de que permitiría realizar una evaluación previa de los pacientes, detectando a través de la misma tanto los puntos débiles como los puntos fuertes de los afectados. También la realidad virtual, puesto que todo ello ayudaría al paciente sobre todo a amenizar las sesiones, a tener un resultado de feedback mucho más rápido, a poder hacer muchas más pruebas en menos tiempo, y creemos que sería algo beneficioso para ellos.